En la unidad nacional está la posibilidad de alcanzar mayores éxitos. El futuro de los mexicanos. El presidente Enrique Peña Nieto afirma que México es más fuerte y más unido a pesar del entorno mundial adverso. El presidente Peña Nieto y el secretario de Hacienda entregan la autorización a la nueva Bolsa Institucional de Valores. El ahorro que tienen las AFORES es un ahorro de largo plazo y queremos que la regulación los motive a ver ese largo plazo. Los secretarios de Relaciones Exteriores y de Economía se reunirán en Washington con funcionarios de alto nivel previo a la segunda ronda de renegociación del Telecán. Ildefonso Guajardo afirma que México no estará sentado en la mesa de negociación a cualquier precio. Estamos dispuestos a tratar de mejorar el intercambio comercial bajo el principio de expandir el comercio. El delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, fue notificado del proceso de destitución en su contra. Detienen al esposo de la española Pilar Garrido como presunto responsable de su asesinato en Tamaulipas. El paso de Harvey ha dejado hasta el momento 30 muertos. Fue declarado toque de queda en Houston. Pemex garantiza el abasto de combustible aún con el cierre de las refinerías en Texas. La ONU condena el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. El escritor Alberto Ruiz Sánchez celebra los 30 años de su obra Los Nombres del Aire. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en una edición más de México al Día. En este momento la temperatura 14 grados centígrados en la capital del país. Desde aquí, como siempre, un saludo muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Ha seguido lloviendo en el Valle de México. Se han presentado situaciones difíciles, especialmente en Tlalnepantla, en el Estado de México, donde se han reportado inundaciones importantes ahí en esa parte de la zona metropolitana. Saludo con gusto, como cada mañana, a mi compañero Omar Cepeda. Omar. ¿Qué tal, Pati? Es un placer saludarte, estar contigo ya a mitad de semana, miércoles 30 de agosto del 2017, son las 6:32 y estamos listos para llevarles toda la información de México, el mundo, la cultura, la educación, los deportes. Antes saludo con mucho gusto a Griselda Yebra, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana y nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, este es su informativo, le tenemos la noticia al día. En Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto presentó una evaluación del acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar a 7 meses de que se puso en marcha. Destacó que en el segundo trimestre de este año el PIB creció 3% a tasa anual. De enero a julio, el valor de las exportaciones creció 10%, en el mayor de los últimos 6 años. En lo que va de este 2017 se han vendido más de 865,000 vehículos nuevos, que es la mayor venta en un periodo similar. Se está cerca de alcanzar por primera vez los 3 millones de empleos formales, y la inversión extranjera directa acumulada suma 156,000 millones de dólares. El presidente Peña afirmó que el desafiante entorno internacional nos ha puesto a prueba. Hoy queda claro que somos un país mejor preparado, más fuerte y sobre todo más unido. Lo he dicho antes, la solución a los retos del exterior deben surgir del interior. En nosotros, en la unidad nacional, está la posibilidad de alcanzar mayores éxitos. El futuro de los mexicanos, el futuro de México, lo determinamos todas y todos los mexicanos. Aseguró que no es momento de distraernos y bajar la guardia. Los desafíos y retos persisten y no es momento de bajar la guardia. Más bien es momento de estar unidos, de tener una visión compartida del rumbo que nos hemos trazado, a dónde queremos llegar, y hacer converger los esfuerzos de todas y todos, de los distintos ámbitos de la sociedad mexicana, precisamente para no distraernos en el rumbo. Y en este mismo contexto y para reforzar el acuerdo de fortalecimiento económico, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la concesión para el inicio de operaciones de la nueva Bolsa Institucional de Valores. Explicó que este instrumento propiciará ahorro, impulsará inversiones productivas y generará más empleos en el país. Con
Con ella se impulsará la competencia en el mercado bursátil, se ampliarán las opciones de financiamiento de las empresas y se permitirá que mayor número de personas puedan tener acceso a diferentes formas de ahorro y de inversión. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Mide, explicó que esta nueva bolsa es parte de un programa de modernización del mercado de valores, donde participarán activamente la banca de desarrollo, las Afores y las aseguradoras. El ahorro que tienen las Afores es un ahorro de largo plazo y queremos que la regulación los motive a ver ese largo plazo, que los motive a desarrollar, a llevar a buen fin proyectos de largo aliento que están mejor capacitados que nadie, unos y otros, Afores y aseguradoras, para llevar a cabo de la mejor manera posible. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, realizan una visita de trabajo a Washington. El canciller se va a reunir con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, H.R. McMaster, para repasar diversos temas de la agenda bilateral y evaluar los avances. Después, el canciller y el secretario de Economía se van a encontrar con Wilbur Ross, secretario de Comercio de los Estados Unidos, con Robert Lighthizer, su representante comercial, y con Jared Kushner, asesor especial de la Casa Blanca. Todo esto con miras a la segunda ronda de negociaciones del Telecán que se va a realizar en México este viernes. Por cierto, el canciller Luis Videgaray se reunió con Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con quien reafirmó la convicción del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de impulsar acciones en favor del desarrollo de la región latinoamericana. Coincidieron en que solo trabajando conjuntamente se logrará superar los retos de esta región para promover un desarrollo sostenible e incluyente que considere la inversión productiva, el emprendimiento y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México está con una visión creativa y propositiva en la mesa de renegociación del Telecán. No obstante, dijo, nuestro país no va a estar sentado en la mesa a cualquier precio. Estamos dispuestos a tratar de mejorar el intercambio comercial bajo el principio de expandir el comercio, no de limitar el comercio. ¿Qué quiere decir esto? No me pidas que te ayude a mejorar el déficit conmigo, que yo contenga mi capacidad exportadora, sino que juntos busquemos de qué manera podemos acrecentar el volumen para que tú tengas un mejor posicionamiento en esta relación comercial. Al asistir a la reunión plenaria de los senadores del PRI, reiteró que el inicio de las negociaciones será como una montaña rusa. Habrá días malos y habrá días peores. Y la economía mexicana afortunadamente ha entendido que una negociación no se resuelve en 142 caracteres. Una negociación no se hace a través de redes sociales. Si ustedes me preguntan, ¿es factible que con todo este esfuerzo y con toda una muy buena primera ronda de negociación que iniciamos en Washington y que continuará en la Ciudad de México el próximo viernes, habrá la posibilidad de que encontremos un impasse o una posibilidad de que esto no avance? Esa no la podemos descartar. Así es, una montaña rusa que iniciará nuevamente pasado mañana. Por cierto, la renegociación del Tratado de Libre Comercio no impactará negativamente con el desarrollo del nuevo puerto de Veracruz, que en su primera etapa ha requerido de 24,000 millones de pesos de inversión y en junio del próximo año recibirá su primer barco, aseguró el director general de Fomento y Administración Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Fernando Gamboa. Tenemos ya ahorita 12 tratados de libre comercio con más de 46 países, lo cual evidentemente nos coloca en una situación privilegiada para poder competir y aprovechar al máximo la posición geográfica que tiene México. Durante la presentación de los avances del proyecto destacó las inversiones que están haciendo Colombia y Argentina en materia portuaria, por lo que México no puede permanecer al margen. Por último, destacó que durante los primeros 7 meses del año, el puerto de Veracruz registró un crecimiento histórico en manejo de carga del 18%.
El gobierno de la República mantiene una posición firme en el marco de la renegociación del Telecán y reitera que México seguirá este proceso de negociación con seriedad y ánimo constructivo. Esto lo dijo el subsecretario de la Zagarpa, Ricardo Aguilar Sánchez. Aseguró que en la modernización del Telecán se pondrá el interés nacional por delante y se buscará un acuerdo equitativo en el que los tres países sean los ganadores. Refirió que uno de los objetivos principales es incrementar la competitividad y el bienestar de los ciudadanos porque la actividad agroalimentaria del país ha consolidado un crecimiento dinámico con un aumento en el PIB de 42%. México seguirá negociando con seriedad y con ánimo constructivo, poniendo el interés nacional por delante y buscando un acuerdo en el que los tres países norteamericanos ganen. La actividad agroalimentaria mexicana ha consolidado un crecimiento dinámico. Durante este lapso, el PIB primario creció 42% en términos reales. El número de trabajadores del sector primario se incrementó en 1.700.000 personas en promedio, 79.000 por año. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México inició la séptima ronda de negociaciones para ampliar y profundizar el acuerdo de complementación económica entre México y Brasil. Se discutirán temas como acceso a mercados, reglas de origen y facilitación de comercio. Juan Carlos Baker, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, reiteró que la integración comercial con América Latina es una de las prioridades de nuestro país. Le doy tan solo un dato. En 2016, el intercambio comercial entre México y Brasil alcanzó más de 7.780 millones de dólares. La ahora tormenta tropical Harvey continúa causando estragos en los Estados Unidos. En Texas, el número de muertos por las inundaciones aumentó a 30, según The New York Times, 6 de ellas integrantes de una familia hispana cuyo auto fue arrastrado por la corriente. El presidente Trump estuvo ayer en Corpus Christi, una de las zonas más afectadas. Ahí participó en una reunión de trabajo con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Esto fue de proporción épica. Nadie ha visto nunca algo como esto. Y solo quiero decir que trabajar con el gobernador y todo su equipo ha sido un honor para nosotros. Así que, gobernador, de nuevo muchas gracias. Entre los daños que causó Harvey destacan el colapso de un dique al sur de Houston. De hecho, en el condado de Brazoria, las autoridades hicieron un llamado urgente a abandonar la zona. De acuerdo con pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, Harvey dejará las aguas del Golfo de México, pero hoy podía tocar tierra de nueva cuenta en Texas y desde el viernes pasado han continuado las lluvias en esa parte de los Estados Unidos. Por eso la gravedad, por eso el hecho de que no bajen los niveles de agua. Esto no significa que vaya a tomar fuerza, según los expertos. Inclusive por la noche se prevé que se degrade a depresión tropical cuando esté en la zona fronteriza de Texas y de Luisiana. Así es, llueve sobre mojado y ante el caos la sociedad también hace manifestaciones, las cuales preocupan. Por ello, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, impuso un toque de queda que se realizó a partir de la medianoche y concluyó a las 5 de la mañana hora local. Esto en respuesta a los saqueos aislados que se han reportado durante las inundaciones en esta ciudad. Inicialmente el toque de queda comenzaría a las 10 de la noche, sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la modificación en el horario para permitir a los voluntarios continuar con los trabajos de rescate. El director de Pemex, José Antonio González Anaya, dijo que el abasto de combustible está garantizado en nuestro país, aún con las afectaciones que dejó Harvey en las refinerías de Houston y que obligaron el cierre también de las mismas. A pesar de lo que está pasando ahorita con el huracán que le pegó al área de Houston, tenemos los inventarios asegurados para las siguientes par de semanas. Estamos trabajando para que de ahí en adelante, tomando todas las medidas, pero no tenemos un problema inminente en los siguientes días en ninguna parte. Por cierto, la Cruz Roja Mexicana enviará un equipo de 33 paramédicos a Texas para apoyar en la atención a personas afectadas por el paso de Harvey.
El coordinador de Socorros, Hugo Velázquez, confirmó que a petición de la institución en los Estados Unidos se conformó dicho grupo de auxilio que participará hoy en la Ciudad de México con destino a Dallas, que partirá hoy de México a Dallas. La estancia de los paramédicos connacionales sería por un primer periodo de 15 días y con la posibilidad de ampliarse si es que así se requiere. Las fuertes lluvias que se registraron la tarde y noche de ayer en el Valle de México dejaron estas afectaciones. Especialmente en el Estado de México, en Tlanepantla, le decía yo, en donde el colapso del drenaje provocó el desbordamiento de aguas negras en los fraccionamientos de Valle Dorado y Arboledas. Estas pobres casas ya se les está metiendo el agua. Eso le decía yo en Tlanepantla, en el Estado de México. Aquí, en la Ciudad de México, las lluvias generaron encharcamientos y caos vial en al menos 7 delegaciones. Ante esto, las autoridades pidieron a los automovilistas, por supuesto, extremar precauciones. Vámonos a otros temas. Luego de asistir a la inauguración de la 11ª reunión plenaria de los senadores del PRI, el dirigente nacional del partido, Enrique Ochoa Reza, reiteró que Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, ha establecido una supuesta guerra donde no la hay. Dijo que no lo acepta, pues no está a favor de pleitos, sino de la construcción de consensos y de proyectos para beneficios del país. No aceptamos la declaración de guerra, pero seguiremos preguntando sobre el enriquecimiento inexplicable que arroja la contradicción entre lo que él ha presentado en su declaración 3 de 3. Por eso lo decimos con toda puntualidad. Cada vez que Ricardo Anaya nos acusa o nos ataca, es la expresión de un niño llorón. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, aseguró que la implementación de la reforma energética tiene avances en los sectores de hidrocarburos y electricidad. También dijo que los gasoductos serán uno de los principales legados en materia de infraestructura. No son como las carreteras o los puentes o las escuelas que son visibles, estas se entierran, pero van a ser como verdaderas arterias por las cuales va a correr sangre que va a fortalecer muchísimo la economía del país. Van a implicar que México cierre el sexenio con 18.700 kilómetros de gasoductos. Por su parte, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, participó en la mesa de análisis en materia hacendaria como parte de la reunión plenaria del PRI. En el Senado de la República destacó la estabilidad económica de México derivada de la implementación de las reformas estructurales. También destacó la laboral, que ha generado 2.8 millones de empleos formales, la educativa, que hoy beca a 3 de cada 10 estudiantes y mejoró la calidad de la enseñanza, así como la financiera, la fiscal, la de telecomunicaciones y también la energética. Con pedidos de inversión de esta naturaleza no habíamos tenido capacidad de generarlos en ningún sector ni en la economía en su conjunto. Es importante matizar, la energética son 80,000 en lo que vamos, pero lo que se espera se dé de aquí a que terminemos es que lleguemos a 100,000. El secretario reconoció que a pesar de estos logros aún hay retos a los que se seguirá haciendo frente, como son el combate a la pobreza, la redefinición de las relaciones internacionales y la preservación de la estabilidad económica. Y habremos de buscar hacerlo manteniendo una política fiscal y monetaria no solamente coherente sino responsable. Tenemos que dejar un país que tenga una buena plataforma de crecimiento de largo plazo y habremos de hacerlo con reformas estructurales que, como hemos ya visto desde esta administración, cambiando la estructura de nuestra economía y volviéndola flexible y moderna, nos permitieron hacer frente a un contexto muy complicado. Al término de la reunión plenaria del PRI en el Senado, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que el balance económico de México en los 5 años que van de gobierno es positivo. Sin duda es
positivo desde el punto de vista de estabilidad económica. Hoy hay confianza en México, es una confianza que se siente, es una confianza que se ve reflejada no solamente en los comentarios de analistas y calificadoras, sino en las decisiones de inversión que toman los diferentes agentes económicos. Por su parte, el secretario de Salud, José Narro, hizo un llamado a la población a confiar en las instituciones y a estar unidos para enfrentar problemas. Aseguró que entre los grandes problemas de México se encuentran la pobreza, la desigualdad y el no cumplir con el Estado de Derecho. Pidió a los jóvenes votar y participar en las decisiones de su país. Explicó que los problemas del país solo se solucionarán estando unidos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones acompañará a los medios públicos a fin de cumplir con sus obligaciones en el marco de la legislación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha creado una importante coordinación con medios públicos para que estos cumplan con las obligaciones que estipula el artículo 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Estamos convencidos de que solo cumpliendo la ley es como podemos transformar este sector y nuestro país, todos desde nuestras trincheras. Que nos obliga y anima a incidir favorablemente en el fortalecimiento democrático de nuestra nación. ¿De qué trata dicho artículo? Estipula atributos que deben tener todos los medios públicos para pasar de permisionarios a concesionarios, como mecanismos para asegurar la independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana y reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, entre otros aspectos. Es incuestionable la importancia de los medios públicos para muchas cuestiones, para informar, para entretenernos, para llevar la cultura, para acercar los beneficios, como dice el artículo 3º constitucional, a la población en materia educativa. Blanca Lilia Ibarra, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Culturales de México, aseguró que este acompañamiento permitirá que se cumpla con el marco regulatorio y enfrentar los retos que se presenten en el proceso. Se pone en marcha una ventanilla única de atención a los medios estatales. Esto va a permitir no solamente que se genere un micrositio donde se puedan atender aquellas inquietudes, la comunicación directa que se va a dar a través de la creación de una línea telefónica 01800 y la atención personalizada y directa también de los funcionarios del IFT. A la presentación de estas medidas de apoyo acudió el director general de Televisión Educativa, Gustavo Lomelín Cornejo, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Armando Carrillo Labat, así como representantes de otros medios públicos de toda la República. Para México al Día, Flor Hurtado. Desde Francia, el presidente Emmanuel Macron emitió críticas en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Macron calificó al gobierno de Venezuela como una dictadura. La crisis actual en Venezuela es preocupante. Una dictadura tratando de sobrevivir a costa de una desgracia humanitaria sin precedentes, de una preocupante radicalización ideológica, cuando los recursos de este país siguen siendo considerables. El fiscal general de Venezuela, Tarek William, informó que la policía venezolana encontró 200 millones de bolívares, cerca de $60,000 en el vehículo de un familiar del líder opositor Leopoldo López. Horas después, Lilian Tintori, esposa de López, confirmó que el vehículo es suyo y que el dinero es de su familia y se usaría para pagar los gastos médicos de su abuela, quien lleva varios días internada. De hecho, subió una fotografía en Twitter donde se ve a la abuela ahí internada y con suero conectado. En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó un decreto que ordena iniciar un juicio en contra de los dirigentes opositores por el delito de traición a la patria. De acuerdo con la Constituyente, la oposición cometió este delito al aplaudir las sanciones económicas impuestas por el presidente Donald Trump. Los primeros líderes opositores que serán juzgados son el presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y Freddy Guevara, y los diputados Luis Florido y Juan Requesens.
El gobierno de España informó que durante el primer semestre de este año han recibido más de 14,000 solicitudes de asilo político y Venezuela es el país con más solicitantes. De acuerdo con datos oficiales, más de 5,000 venezolanos han solicitado a España una petición de asilo, una cifra 4 veces más alta en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. Las negociaciones para el Brexit están estancadas. La tercera ronda de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea se han caracterizado por los desencuentros. Los representantes del bloque exigen a los británicos que sean concretos, pues sus propuestas son ambiguas y no satisfactorias. Debemos empezar a negociar seriamente. Necesitamos documentos del Reino Unido que sean claros para tener negociaciones constructivas. Cuanto antes eliminemos la ambigüedad, antes podremos discutir la futura relación y un periodo de transición. La policía británica evacuó una estación de trenes en Londres luego de una explosión provocada por un cigarrillo electrónico que estaba en una bolsa. Pero ya sabe usted la preocupación que hay sobre estos asuntos. El incidente movilizó los servicios de emergencia y la policía. Las autoridades informaron que la estación va a reanudar sus actividades en el transcurso de este día. En Afganistán, un kamikaze se hizo estallar cerca de la embajada de Estados Unidos en Kabul. Por lo menos 4 personas murieron y decenas resultaron heridas por el estallido. Este ataque se da a unos días de que el presidente Donald Trump anunciara la posible llegada de tropas de la Unión Americana a territorio afgano. Por su parte, los talibanes aseguraron que ese país se convertirá en un cementerio para los americanos. La agencia de noticias de Corea del Norte informó que el presidente Kim Jong-un estuvo presente en el lanzamiento del misil que sobrevoló Japón y dijo que el líder pidió más ensayos de este tipo con el Océano Pacífico como objetivo. De acuerdo con la agencia, el mandatario norcoreano advirtió que esta prueba era solo un preludio muy significativo ante un posible ataque contra la isla de Guam. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU condenó este lanzamiento del misil y le exigió otra vez a Kim Jong-un que suspenda este tipo de acciones. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, rechazó la orden del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar al jefe de la misión de Naciones Unidas contra la corrupción, Iván Velázquez. Por cierto, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca suspendió definitivamente la expulsión de Velázquez del país centroamericano. La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, venció en las elecciones del 3 de agosto y derrotó a Esteban Bullrich, el candidato del presidente Mauricio Macri. Bullrich había sido proclamado como ganador con el 95% de los votos. Sin embargo, al terminar de contarse los sufragios, la exmandataria se impuso por más de 20,000 votos en la provincia de Buenos Aires. Gracias a quienes nos acompañaron en esta primera media hora. Nosotros vamos a nuestro primer resumen informativo y regresamos con más información. Hoy queda claro que somos un país mejor preparado, más fuerte y sobre todo más unido. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en el segundo trimestre de este año el PIB creció 3% a tasa anual. Estamos dispuestos a tratar de mejorar el intercambio comercial bajo el principio de expandir el comercio. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México está con una visión creativa y propositiva en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Afirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la renegociación del Telecán no impactará negativamente con el desarrollo del nuevo puerto de Veracruz. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, afirmó que el balance económico de México en los 5 años que van de gobierno es positivo. En noticias internacionales, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó al gobierno de Venezuela como una dictadura. Más adelante, el escritor, guionista y director de cine Paul Auster recibirá la medalla Carlos Fuentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y en los deportes, la mexicana Damaris Aguirre recibirá la medalla de bronce por su participación en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Nos vamos a comunicar con Abner Trujillo, él es director de operaciones y representante legal de Quiver Laboratorios, con quien vamos a hablar
de lo que significa este proyecto que concluye con la comercialización de agronutrientes. ¿Cómo te va? Muy buenos días, antes que nada. Hola Pati, muy buenos días, ¿cómo están? Y por supuesto un abrazo hasta Culiacán, Sinaloa, para que nos platiques sobre en qué consiste tu proyecto precisamente. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Les platico brevemente, Laboratorios Kiber, empresa de, como bien lo dijiste, de fertilizantes y agronutrientes. Tenemos ya 7 años aquí en México y bueno, el haber participado con INADEM nos ha ayudado muchísimo, ya que pues somos una empresa joven, somos una empresa con recursos propios y es uno de los grandes problemas siempre, ¿no? El iniciar cualquier proyecto con los pocos recursos que tenemos, y definitivamente el acercarnos a INADEM fue una de las mejores decisiones que hemos tomado, porque nos ha permitido ir creciendo a la mano con todos los proyectos que tenemos. Empezamos con los proyectos desde el 2013 y ya tenemos 3 proyectos con INADEM, entonces pues nos ha ido muy bien, estamos muy contentos y ha sido un impulso impresionante para nuestra empresa. Así es, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. El Instituto Nacional del Emprendedor precisamente pues apoya a estos nuevos grupos de jóvenes que buscan emprender y hacer este nuevo tipo de estrategias basadas en los negocios. Me gustaría preguntarte qué tan complicado fue para ti desarrollar este proyecto, cómo inició, con quién estás asociado, precisamente para que jóvenes que nos están viendo puedan tener más bases si buscan emprender un negocio. Claro que sí. Yo creo que lo más complicado de todo es el tomar la decisión de acercarte. Es uno de los factores como más difíciles, porque vas a los bancos, a los lados, y siempre te ponen muchas trabas al ser nuevo, ¿no? Claro. No tienes el historial crediticio que quisieras. Sin embargo, al acercarte, realmente los trámites son muy sencillos. Obviamente debes de tener un proyecto muy bien definido, pero lo más importante es acercarse. Yo suponía que por ser una empresa de fertilizantes iba a ser complicado, no iba a haber los apoyos que buscaba. Sin embargo, me di cuenta que INADEM tiene una plataforma bastante amplia de servicios y apoyos, y la verdad que fuimos trabajando de la mano con ellos y nos ha ido, te digo, muy bien. Ya actualmente tenemos 3 proyectos y han sido aprobados, entonces nos ha permitido como hacer ese escalamiento, ¿no? Desde nuestro proceso piloto, a luego ya poder sacar cosas al mercado. Tú que estás en Culiacán, ¿fue difícil para ti precisamente entrar en comunicación con el INADEM? Sabemos que, bueno, las oficinas centrales, por supuesto, están en la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Cómo fue tu primer encuentro y cómo fue el desarrollo, sabiendo que tú estás en provincia? Fíjate que, digo, obviamente no es la misma facilidad que se tiene si estuviéramos en la Ciudad de México. El tener la página web ha ido mejorando mucho INADEM en ese aspecto. Es muy amigable. Han venido mucha gente también de INADEM, y por medio de la Secretaría de Economía aquí también en Culiacán, pues hemos tenido ese acercamiento y ese vínculo, ¿no? Entonces, realmente no hemos tenido mayor problema, y hasta ahorita tanto el gobierno aquí del estado como por parte del Instituto Nacional del Emprendedor nos ha ayudado y sin problemas, ¿eh? De verdad que no parece que estuviéramos en provincia. Abner, me gustaría saber cuáles son, podríamos decir, las claves precisamente para tener un proyecto que pueda fortalecerse, que pueda fructificar como un proyecto emprendedor. Mira, yo creo que lo primero es de que hay que ser proactivos. Tenemos que buscar siempre la manera de... no podemos quedarnos sentados. Entonces, tienes que ver algo que sea viable, obviamente. Plantearte las metas bastante realistas, porque también de repente por ahí cuando uno quiere hacer proyectos tiende a veces a divagar, ¿no? Y tiendes a pensar cosas muy a futuro, pero tienes que ir, yo creo que paso a paso, ¿no? Entonces, uno yo creo que los mejores consejos es irte acercando
La gran ventaja es de que todas las convocatorias, las bases son muy claras, entonces eso te ayuda mucho a poder ir viendo cómo hacer las cosas. Hay talleres, hay semanas del emprendedor, de verdad que hay muchas herramientas que puedes acceder de manera gratuita para poder ir mejorando tus proyectos. A lo mejor no todos los proyectos te van a aprobar, pero conforme hemos ido metiendo proyectos y todo, hemos ido puliendo esos detalles, ¿no? No es lo mismo el primero que metimos que nos costó algo de trabajo a ahorita que seguimos siendo nosotros, pero ya tenemos un poquito más de experiencia, ¿no? Y eso nos ha ayudado el poder asistir a varios foros para poder aprender ese tipo de cosas, ¿no? Oye, Abner, supongo que tú como emprendedor y como director de operaciones de Quiver Laboratorios, pues estás muy al tanto de lo que está pasando con las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Tú como joven, como emprendedor, ¿cómo ves esta etapa? ¿Tienes preocupaciones al respecto? ¿Qué te gustaría ver? Fíjate que de momento tratamos de seguir muy de cerca ese tema. Actualmente nuestros productos se venden a la República. Sin embargo, sí estamos ya en trámites con ProMéxico para poder brincar hacia Estados Unidos precisamente, ¿no? Es una parte muy noble la que nosotros manejamos como parte de la agricultura. Sin embargo, vamos a ver, parece que pinta bien, pero no me gustaría dar alguna opinión hasta no ver más avance al respecto. Muy bien, bueno, pues está bien, es una visión conservadora, pero apropiada, puesto que estamos mucho por ver en estos días, claro, en estas mesas de renegociación, y ver de qué forma va manejando las cosas, sobre todo el presidente Donald Trump con sus a veces exabruptos al respecto. Pues te agradecemos mucho haber estado con nosotros, Abner, quienes nos presentaste, Abner Trujillo Durán, director de operaciones y representante legal de Quiver Laboratorios, para hablarnos precisamente de este proyecto emprendedor y cómo ha venido desarrollándose. Gracias, muy buenos días, un fuerte abrazo hasta Culiacán. Gracias a ustedes, un saludo. Gracias. Y como parte de las acciones para implementar el nuevo modelo educativo, la SEP publicará mañana las bases de la primera convocatoria para contratar maestros de inglés en las escuelas normales. Se concursarán 646 plazas del total de 1,000 que se ofrecerán en los próximos meses, y para esto se someterán a una evaluación del desempeño. Esta se realizará en 3 etapas. La primera, examen de inglés; la segunda, evaluación de competencias de enseñanza; y la tercera, habilidades intelectuales y responsabilidades ético-profesionales. El sistema de preregistro abrirá el próximo jueves 31 de agosto a las 12 horas y estará disponible hasta el 30 de septiembre en la página www.dspe.sep.gov.mx/convocatoria nacional 2017. Lo puede usted apreciar en su pantalla. También puso a disposición el teléfono Telcep 3601-7599 y al interior de la República 01800-288-6688. Los medios públicos de nuestro país unen esfuerzos para generar y compartir contenidos de calidad que respondan precisamente a las demandas de la sociedad. La red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano hicieron una alianza para compartir materiales audiovisuales de contenidos propios e internacionales. Será una colaboración de ida y vuelta, porque en esta primera etapa vamos a proporcionarles a todos los integrantes de la red los materiales que producimos con recursos propios o a los que tenemos derechos para poderlos transmitir o ceder. Pero la siguiente etapa es que ellos también produzcan cosas, nos las hagan llegar y las podamos poner a disposición del resto de los integrantes de la red. El alcance de este acuerdo permitirá que más de 600 frecuencias de radio y televisión en 30 estados de la República pongan a disposición sus materiales y contenidos de su acervo y lo que generen en la actualidad. El objetivo, generar el interés común y crear vínculos de acercamiento, intercambio, promoción y generación de producciones de calidad para fortalecer la presencia de los medios públicos en el país en temas culturales, educativos y deportivos. Así lo expresó Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México.
tiene como propósito no solamente el intercambio de materiales, sino la generación de producciones de alto contenido y de alta calidad. Serán televisoras como TV UNAM, Canal 44 de Guadalajara y Televisión Educativa las que se encargarán de actualizar y capacitar a personal para la transmisión de estos materiales. Buscamos generar espacios de intercambios para poder capacitar y actualizar a todo el personal de los medios públicos y consideramos que es de vital importancia frente a los retos y desafíos de la era digital encontrar mecanismos de unión que fortalezcan la presencia en los medios públicos. Ahora no hay escapatoria para nadie. Tendremos que poner a disposición de todas las televisoras del país nuestros materiales para que, en el caso de que ellos así lo decidan, puedan usarlos y puedan transmitirlos. Todos los materiales audiovisuales se someterán a consideración del Sistema Público de Radiodifusión para autorizar a sus asociados su transmisión. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Vamos a una pausa. Le recuerdo que está usted viendo México al Día. Ya está lista con nosotros Trixia Valle. Muy buenos días, Trixia. Es un placer volverte a tener en el estudio de México al Día, pues para hablar, como siempre, de temas muy relevantes, interesantes, importantes sobre lo que viven nuestros jóvenes mexicanos, nuestros hijos, nuestras hijas, en las escuelas, fuera de las escuelas y ahora en las redes sociales. Trixia, muy buenos días. Muchas gracias, Omar, Pati. Y bueno, pues sí, la verdad es que es impresionante el poder que tienen actualmente las redes sociales. La idea que empiezas a hacer, o sea, ya es una personalidad digital, ya no es nada más un accesorio de tu vida, ya es lo que tú te conviertes y la imagen que se convierte de ti a través de estos dispositivos. Por ello es tan importante que nuestras palabras sean pensadas, conscientes, muy, ahora sí que nobles, o sea, amables, palabras amables. Hay un dicho que dice, sea amable con tus palabras porque nunca sabes cuándo tendrás que tragártelas, ¿no? Y luego no sabes a quién pueden ofender, ¿no? Claro, porque claro. La comunicación es muy diversa y la costumbre del uso de las palabras pueden ser muy distintas para una persona que para otra. El problema hoy es que le hemos dado muy poco valor a lo que decimos y además es una generación, como comentábamos fuera del aire, Pati y yo, que si me lo dices a mí, no manches, me humillaste, me hiciste, me sentí mal, pero si te lo dije a ti, ¿qué tiene? Es la verdad, ¿no? Y con eso se sacan todo, porque la generación actual no tiene filtro ni freno. Entonces se desbocan y en el sentido desboca, o sea, se te va la boca, se te va lo que dices, no tienes filtro ni freno en lo que en tu decir, porque hoy el valor máximo es la verdad. Entonces, si estoy diciendo la verdad, pues ¿qué tiene? Si está gorda y está horrorosa, pues yo le voy a decir eso porque es la verdad, ¿no? Y entonces la bondad, la amabilidad, el hacer sentir mal a una persona, eso queda en un segundo plano. Y a esto nos estamos enfrentando más por las redes sociales. No, y sobre todo por la inmediatez, porque yo siempre he dicho, el cerebro no lo conectan con el teclado, ni con lo que dicen, ni con lo que suben. La rapidez con la que tú quieres estar presente en una red social te evita muchas veces el pensar qué es lo que vas a decir y sin obviamente tener conciencia del daño o de la gravedad que pueden tener tus palabras. Totalmente, y por ello, bueno, todos los proveedores de redes sociales como es Facebook, como es Instagram, que son un aliado para nosotros muy importante, ya somos oficialmente en el sitio de Facebook quien estamos canalizados para ayudar en casos de bullying y cyberbullying. Y quieren hacer un evento la próxima semana, el próximo viernes. Todavía no está definido el lugar, pero va a ser un evento padrísimo que se llama Kind Comments, comentarios amables. Porque necesitamos que nuestros chavos no empiecen a usar este medio que es la verdad sí súper bonito, que es Instagram, que como no puedes mandar cosas de voz y todo es ahora sí que muy como solo tu foto y 3, 4 comentarios, ni siquiera es un medio muy noble.
y no queremos que se empiece a volver, bueno, sobre todo el proveedor no quiere que se empiece a volver un espacio de mala convivencia, ¿no? De chismes y tal. Ya sucedió la semana pasada que crearon un sitio de chismes que empezó a afectar a ciertas niñas, a ciertos niños. Entonces, para evitar y frenar todo esto, queremos realmente invitar a todo el público a que se una, a que vaya a sacarse su foto, a poner un comentario. Físicamente vas a ir a apuntar con un plumón algo lindo de tu país, de tu vida, de tu esposo, de quien quieras, ¿no? Yo te quisiera preguntar, Trixia, tú que te involucras con ese tipo de temas. Bueno, la gran pregunta, creo yo, es, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con la irrupción de las redes sociales, con una sociedad que está efectivamente más participativa, más involucrada? Pero, ¿qué hacemos para reforzar estos valores? Valores universales. Exactamente. ¿No? Hay que decirlo así. Exactamente. Son valores que no van a cambiar nunca, aunque el medio cambie, aunque la vida cambie, aunque la gente cambiemos, y la moda, obviamente, pero no va a cambiar los valores. Y creo que aquí lo más importante, cuando llega una mamá a decirme, ¿cómo hago para que no le hagan cyberbullying a mi hijo, a mi hija? No le des un dispositivo antes de tiempo. Porque si tú le das a una niña de 8 años un celular inteligente con internet, que puede entrar a ver pornografía, que puede tener su red social, que puede ponerse a ofender, como tú dices, no hay relación entre el cerebro y lo que escribes. Y todo esto, pues obviamente, mi hija que tiene 14, ella me decía, ay, ma, pero yo sé que no soy zorra, pero a los 8 no sabes que no eres zorra. Y si te lo ponen en un comentario, en tu chat, en tu red social, tu hija, tu hijo se lo va a creer. Entonces, yo nunca voy a dejar de decir, si los proveedores dicen 13 años es la edad para tener red social, cúmplanlo, señores, cúmplanlo, papás, porque si tú le das acceso, ay, ¿qué tiene? Ay, es que es un juego, ay, es que es una broma, ay, es que solo está comentando ahí con sus amiguitas. Con sus amiguitas se dicen zorra, se dicen bipolar, se dicen eres una loser, un loser, hombre, mujer, o sea, perro, chango, gato, lo que seas, hoy estás expuesto a que te agredan, a que si traes un gallo ya eres la del gallo, a que si te tropiezas un día ya eres la torpe. ¿Por qué? Porque en red social se vuelve un estatuto. Digamos que tu red social es una forma de hacer una campaña personal de mercadotecnia. Y tus errores se ven, ¿no? Sí, estamos entrando en una nueva era de la comunicación y la interpretación de muchas cosas. Y en muchos de los casos, lamentablemente, sobre todo en las redes sociales, se está superficializando muchísimo los mensajes y lo que abre las puertas precisamente a la ofensa, ¿no? Aquellos tiempos donde enviar una carta a alguna persona era muy bien pensada, muy bien definido, hasta muchos románticos lo perfumaban. Luego vino el mail, ¿no? Donde también se cuidaba mucho. Ya después los mails cada vez están siendo sustituidos por estas redes sociales, que además incluso ya no escribes como debes de escribir. Simplificas palabras, utilizas muchas alegorías mal aplicadas, en fin, una serie de realidades que están suprimiendo el buen lenguaje. Es más, ahorita lo que decías, Omar, incluso tú mandabas una carta con un lacre, o sea, la lacrabas de que era tu sello, era tu honor, era el símbolo de tu familia, tu sangre, tu linaje, tu letra. Tu firma, ¿no? Y hoy es como, pues te dije zorra y digo, pero pues ahí, y la verdad no lo pensé, perdón, ¿no? Sí, claro. Y a nosotros como adultos, digo, a mí, yo no hablo por nadie más, pero ya a mí me llegaba a pasar que dices, ching, ¿para qué le puse esto? O sea, me pasé, ¿no? Porque en el furor del enojo, pues puedes poner muchas cosas, ¿no? Que luego ya lo piensas y dices, ay, yo, 2 consejos. Si estás enojado, no chatees. Los chismes, críticas y todo, no lo hagas por escrito. Muchos de los casos de cyberbullying es que, digamos, yo critico a alguien, ¿no? Pero no por a nadie de que a Omar. Y entonces lo pongo por escrito, ay, Pati, es que tal y no sé qué. Y Pati le saca un screenshot, se lo enseña a Omar. Ya, claro. Y en eso ya acabó mi reputación. Claro. Y segundo punto, hoy saber que tú puedes perder tu trabajo, inclusive, no solo tu reputación, sino tu trabajo por tu red social. Porque hoy el prestigio, tu dignidad, tu imagen y tu personalidad digital es más importante quizás que lo que eres. O sea, está muy fuerte lo que estoy diciendo. Pero ya llegamos al punto en que si la gente piensa, una gran cantidad de gente piensa algo negativo de ti, se vuelve un estatuto de quién eres. Así es. Pues muy interesante lo que nos comentas, Trixia. Gracias. Así es, Trixia, interesantísimo. Gracias. Bueno, y ojalá lo sigamos abordando en otras ocasiones. Gracias, Trixia. Gracias. Vamos.
inició la 7ª ronda de negociaciones para ampliar y profundizar el acuerdo de complementación económica entre México y Brasil. La SEP publicará las bases de la primera convocatoria para contratar maestros de inglés en las escuelas normales. En México al Día, Abner Trujillo Durán, director de operaciones y representante legal de Kiber Laboratorios, nos habló sobre esta empresa de fertilizantes y agronutrientes. Actualmente nuestros productos se venden en toda la República, sin embargo, sí estamos ya en trámites con ProMéxico para poder hacia Estados Unidos precisamente, ¿no? Es una parte muy noble la que nosotros manejamos como parte de la agricultura. En el mundo, en Kabul, Afganistán, un kamikaze se hizo estallar cerca de la embajada de Estados Unidos. 4 personas murieron y decenas resultaron heridas por el estallido. Más adelante, Facebook bloqueará los anuncios de aquellas páginas que se dediquen a compartir noticias falsas. Y en los deportes, Michael Phelps reta a Conor McGregor a una competencia de nado. Ya está lista mi querida compañera Ana Cristina Olvera, quienes tienen información muy interesante sobre lo que está pasando allá en Texas, pues con esta catástrofe que se vive allá por el huracán Harvey. También información muy importante sobre las fake news y las nuevas formas de transportarnos. Ana Cristina, muy buenos días, es un placer saludarte. Así es, Omar, muy buenos días, qué buenos adelantos acabas de dar, Pati, qué gusto me da saludarlos esta mañana. Y bueno, como siempre, saludar con mucho gusto a quienes nos sintonizan desde la señal del canal 22, desde Ingenio y Aprende TV, en Facebook, ya saben, en Facebook Live, a través de Noticias México al Día y nuestras publicaciones de Twitter en @MixAlDía. Y vayamos precisamente a las redes sociales, a Twitter, donde, pues como sabemos, siempre es un receptáculo, siempre es una plataforma para que pues los protagonistas de las cuestiones coyunturales, como lo es en esta ocasión el huracán Harvey en el estado de Texas, pues puedan expresarse, puedan compartir sus ideas, puedan hacer actos de solidaridad o incluso pues un acto de alguna forma de rebeldía para animarse entre sí. El baile de un habitante de Austin, en Texas, es la nueva manera de mostrar solidaridad tras el paso del huracán Harvey en las redes sociales. Estas imágenes han sido difundidas por redes sociales, sobre todo por Twitter, y muestran a este habitante de la ciudad de Austin bailando en medio de las calles afectadas y bueno, invitando a la esperanza y a la alegría. Así que mientras otras personas se resguardaban de la tormenta en sus casas, Dinder decidió salir a la calle, tal vez por el aburrimiento de estar encerrado, y se puso a bailar. En el clip donde el estudiante de secundaria baila y que fue grabado por uno de sus amigos, se pueden apreciar charcos y también escuchar el fuerte viento. Sin embargo, eso no impidió que el joven se divirtiera un rato, y luego de que el video se publicara, pues se hizo algo así como una cadena de baile. Otros jóvenes comenzaron a realizar sus propios bailes bajo la lluvia, algunos en lugares más inundados, y tras admirar la épica batalla dancística de Dinder Wilson, que incluso hizo saltar el agua desde el suelo, pues no fueron pocos los que decidieron dejar de cruzar los brazos y salir en cambio a retar al huracán, lo que llevó a una verdadera batalla de bailes en internet. Vamos a ver. Pues ahí está, como siempre, en medio de la tragedia hay quienes encuentran la forma de sacar un lado positivo y de animar a los demás. Por supuesto, la situación sigue siendo delicada, las redes sociales siguen siendo una herramienta importante en la que se está compartiendo información. Sin embargo, y es de lo que vamos a hablar en nuestra siguiente nota, las noticias falsas también se han pues esparcido mucho, así que es muy importante verificar las fuentes. Y Facebook pretende echarnos una mano con esto. Anunció que una actualización bloqueará los anuncios de aquellas páginas alojadas en su red social, frecuentemente utilizadas por empresas que se dediquen
a compartir las llamadas noticias falsas o fake news. Esto para desincentivar su financiación y frenar la desinformación de los usuarios. Facebook ya tomó medidas contra los anunciantes que enlazan historias catalogadas como falsas por organizaciones de análisis externos y ahora está dando un paso adicional en este ámbito, así lo explicaron los jefes de producto Satwik Shukla y Tessa Lyons en el apartado para periodistas de la red social. Ahora, si una de esas páginas comparte repetidamente historias que han sido catalogadas como falsas, Facebook les prohibirá comprar anuncios, aunque el bloqueo se puede revertir si dejan de distribuir ese tipo de informaciones. Desde las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, la firma fundada por Mark Zuckerberg, que tiene 2.000 millones de usuarios, ha impulsado varias iniciativas para tratar de combatir las llamadas fake news, como por ejemplo la vigilancia de cuentas sospechosas. Así que un paso más, las empresas ya no van a poder comprar anuncios si siguen publicando noticias falsas. Y el tiempo de las cápsulas supersónicas para vencer el tránsito está cada vez más cerca de hacerse realidad. Otra de las que parecen una de las locuras de Elon Musk, sin embargo, pues lo hemos visto varias veces superar a la ficción. Y es que un grupo de estudiantes de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, obtuvo el primer premio de la competencia Hyperloop Path, que está organizada por la empresa SpaceX de este magnate, de Tony Stark de la vida real, Elon Musk. El evento se llevó a cabo en las oficinas centrales de la compañía, que están ubicadas en Hawthorne, en California, y los ganadores fueron felicitados por el mismo Elon Musk, impulsor de esta competencia y fundador de SpaceX, de Tesla, de The Boring Company, que es una compañía que excava túneles y que servirá precisamente para crear estas cápsulas supersónicas. Los integrantes del equipo WAR Hyperloop idearon una cápsula que logró alcanzar una velocidad de 324 kilómetros por hora, según se pudo comprobar en una prueba que se hizo a lo largo de un trayecto de 1.3 kilómetros. Se trata de un nuevo récord mundial. Es posible que se supere la velocidad supersónica de nuestro tubo de Hyperloop, aunque tan solo tenga 1.3 kilómetros. Se necesita mucha aceleración y desaceleración. Esto fue lo que escribió Elon Musk en su cuenta de Twitter. El equipo ganador utilizó una cápsula de fibra de carbono potenciada por un motor eléctrico por 50 kilowatts que integra frenos de fricción neumática y que permite detener la cápsula en apenas 5 segundos. Vamos a ver el video real que compartió Elon Musk a través de sus redes sociales. Cabe destacar que existe una competencia alrededor de todo el mundo en la que México también está participando para que se puedan instalar este tipo de túneles con trenes supersónicos que nos podrían conectar de una forma que nunca antes se había logrado. Esa es la información hoy, que tengan excelente miércoles. Gracias, Anita. El próximo viernes, 1 de septiembre, el asteroide Florencia, descubierto por la NASA en 1981, pasará cerca de nuestro planeta, pero no hay que preocuparse, la distancia a la que pasará este meteoro es de 18.5 veces superior a la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, por lo que por supuesto no hay ningún peligro. Sin embargo, el fenómeno va a permitir a los científicos profundizar en el conocimiento de este tipo de cuerpos sin necesidad de gastar en una nueva misión espacial. Tiene un tamaño estimado entre 4 y 9 kilómetros de diámetro y pasará a una velocidad de 13.53 kilómetros por segundo. Pero sí es muy importante para la ciencia porque se pueden estudiar las propiedades de estos cuerpos y a medida que más se conocen las propiedades de estos cuerpos, pues podríamos predecir cuando nos vaya a tocar algún asteroide que sí vaya a caer a la Tierra, pues por lo menos podíamos tomar algunas providencias y evitar pues que nos caigan. Vamos a las breves del país.
Una explosión registrada en la cabina de un autobús de pasajeros en la terminal de Córdoba, Veracruz, dejó un saldo de un muerto y al menos 14 heridos. De acuerdo a los primeros reportes, fue pólvora de pirotecnia la que provocó la explosión. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida. La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas realizó la detención del esposo de la ciudadana española Pilar Garrido Santamans, quien fuera hallada muerta en una carretera de Ciudad Victoria en el mes de julio por la presunta participación en su asesinato. La Procuraduría informó que el esposo cayó en contradicciones, lo que los llevó a considerarlo presunto responsable del homicidio. La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México le notificó de manera oficial al jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado, el proceso de remoción del cargo que se realiza en su contra. Esto por su presunta relación con el crimen organizado. Más de 100 organizaciones ciudadanas pidieron al Congreso de la Unión la aprobación de leyes que permitan la creación de una Fiscalía General autónoma y capaz. En un mitin en el Ángel de la Independencia, pidieron que el titular de la Fiscalía no resulte de un pase automático, sino a través de un proceso transparente. La Fototeca Nacional ofrece a los usuarios del metro un viaje al pasado y a la memoria visual de nuestro país. Los alrededor de 600,000 viajeros que transitan diariamente por la estación La Raza del metro podrán admirar la muestra Memoria Fotográfica de México. Seleccionamos solamente 27, no nada más que aludieran a momentos históricos significativos en la historia nacional, sino momentos que nos permitieran la identificación como mexicanos. Es decir, tenemos imágenes de personajes anónimos y tenemos personajes de héroes patrios, pero en ambas podemos sentir esa identificación, podemos sentirnos representados. Organizada en el marco de los 40 años de la Fototeca Nacional del INAH, la muestra revela los cambios que ha experimentado la sociedad mexicana. La fotografía es un documento histórico y como tal debe ser tratado. Todo ese tipo de detalles, de muescas, de marcas que nos van dejando como huellas en la piel en los humanos, también las tiene la fotografía. Entonces sí es importante tratar de leer ese documento tal cual se encuentra. Retrato, arqueología, revolución, vida cotidiana, arquitectura, paisaje y variación son los ejes temáticos de la muestra. Se exhiben imágenes icónicas como Retrato de Chinaco de 1860, Mujeres en estudio fotográfico de 1868 y La Deidad del Agua en Coatlinchan, antes de su traslado a la Ciudad de México, captada en 1960. Creada en 1976, la Fototeca Nacional cuenta actualmente con un acervo fotográfico de poco más de 900,000 piezas, de más de 2.500 autores. La más antigua que tenemos fechada en Fototeca Nacional es de 1847, es un daguerrotipo de la batalla de Cerro Gordo contra Estados Unidos, pero aquí tenemos en la exposición, digamos que la más antigua es de 1848 y hay otra de 1860 aproximadamente. Son personajes mexicanos y la otra es de un monumento. La muestra permanecerá abierta en la Sala 1 de exposiciones del Museo Túnel de la Ciencia, en la estación La Raza del Metro, hasta el 1 de octubre. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y una excelente noticia, en serio, a todos los que nos gusta la literatura y más a quien nos gusta Paul Auster. Este escritor, guionista y director de cine estadounidense, neoyorquino, Paul Auster, considerado uno de los autores más brillantes de la actualidad, muchas veces nominado para recibir el premio Nobel, recibirá la medalla Carlos Fuentes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estará en México, así es, entre el 26 y el 27 de noviembre. Él ha sido ya ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2006 y participará en este encuentro jalisciense, considerado como uno de los más importantes del mundo, el más importante de América Latina. Ahí ofrecerá una conferencia magistral y presentará su más reciente novela titulada 4321 y créamelo, este escritor siempre sorprende. La obra, que llegará a las librerías mexicanas la próxima semana, representa el regreso de Paul Auster a la narrativa después de 7 años de silencio literario. Imperdible, créamelo usted. El escritor Alberto Ruiz Sánchez celebró los 30 años de su obra Los Nombres del Aire con una lectura pública en el Palacio de Bellas Artes. Inspirada en la cultura marroquí, la novela explora las distintas formas del deseo, el erotismo
y el erotismo femenino, acompañado por la actriz y cantante Sasha Sokol. Ruiz Sánchez recordó que el libro fue rechazado por varias editoriales antes de ser publicado en 1987 bajo el sello Joaquín Mortiz. Ese mismo año obtuvo también el premio Javier Villaurrutia. Así es, México es tu museo. En una pequeña isla frente al 4 veces heroico puerto de Veracruz, se alza imponente una magnífica fortaleza con más de 480 años de antigüedad, que ha sido protagonista de varios momentos importantes de nuestra historia. Bienvenidos a México es tu museo, y hoy los invito a conocer al fuerte de San Juan de Ulúa. Con una extensión de 48 kilómetros cuadrados, el fuerte de San Juan de Ulúa inició su construcción en 1535, por orden del primer virrey, don Antonio de Mendoza y Pacheco, para servir de refugio a las embarcaciones españolas que llegaban al Nuevo Mundo. La obra tardó 250 años en obtener su apariencia actual, con el trabajo de 64 arquitectos y de un incontable número de esclavos africanos, que hicieron de ella la fortaleza más importante de la época colonial. El fuerte contaba con una gran sala de armas, 2 torres, una cisterna y 2 celdas subterráneas, protegidas con gruesas piezas de artillería, siendo una excelente defensa contra los ataques de piratas, así como una excelente bodega para las mercancías que se transportaban por el Océano Atlántico. En 1821, después de consumada la independencia, España trató de reconquistar México, teniendo como base el fuerte de San Juan de Ulúa. Sin embargo, el capitán Pedro Sáenz de Baranda y Barreiro logró conseguir la rendición de las fuerzas españolas el 23 de noviembre de 1825. Durante el siglo XIX, San Juan de Ulúa protagonizó varias batallas más. En 1838, contra las tropas francesas en la llamada Guerra de los Pasteles y en las invasiones norteamericanas de 1847 y 1914. A partir de la segunda mitad de ese mismo siglo, San Juan de Ulúa se convirtió en la prisión de alta seguridad más temida del país, donde fueron encarcelados varios personajes ilustres, como Fray Servando Teresa de Mier, Melchor Ocampo, el presidente Benito Juárez, Chucho el Roto, e incluso cuenta una leyenda que aquí también estuvo presa la mulata de Córdoba. En 1915, Venustiano Carranza se instaló en este recinto, donde decretó el cierre de la prisión el 22 de mayo de 1916. El fuerte se convirtió entonces en el Arsenal Nacional y finalmente, en 1962, fue declarado museo por el presidente Adolfo López Mateos, bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si deseas conocer más sobre el fuerte de San Juan de Ulúa, te invito a visitar sus instalaciones en el puerto de Veracruz, donde podrás contemplar su robusta arquitectura y escuchar todas las leyendas e historias que este lugar tiene para ti. Por su larga historia como cárcel, residencia presidencial, cuartel militar y museo, el fuerte de San Juan de Ulúa se ha ganado un lugar muy importante entre la gran cantidad de sitios que hacen de nuestro país un gran museo que puedes disfrutar en todo momento, porque México es tu museo. Y este miércoles a las 12 horas, el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la 42ª sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional. Vamos ahora al resumen. El presidente Enrique Peña Nieto destacó que en el segundo trimestre de este año, el PIB creció 3% a tasa anual. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que México está con una visión creativa y propositiva en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Afirma la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que la renegociación del Telecán no impactará negativamente con el desarrollo del nuevo puerto de Veracruz. La SEP publicará las bases de la primera convocatoria para contratar maestros de inglés en las escuelas normales. En el mundo, el paso de Harvey ha dejado hasta el momento 30 muertos. Fue declarado toque de queda en Houston. Y en los deportes, el juvenil mexicano Paolo Medina fue fichado por el Benfica de Portugal. Jugará con el equipo sub-19. Bueno, pues
muchas gracias. Me quedé escuchando esta canción maravillosa de The Doors, ¿no? Sí, cómo no. No sé por qué la programó nuestra producción, pero siempre es muy pero está agradable perfecto. oír a los clásicos. No, a lo mejor era el aniversario de algo que no nos comentaron, pero siempre oír a Jim Morrison. Después de The Jim Doors. Morrison, nada de que Despacito y no sé qué tantas cosas. Bueno, pues es todo. Gracias a Griselda Yebra que nos acompaña en el negocio de las niñas esta semana. Gracias a ustedes y sobre todas las cosas a usted que nos hace el favor de vernos. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásenla bien. Chao. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, lost me. Esto es México al día.